Bueno, familia, bienvenidos a esta quinta semana de este curso de introducción al Antiguo Testamento y ya estamos entrando en una sección más allá de la Torá. Estamos ya caminando en el restante caminar que tenemos a lo largo del Tanakh, del Antiguo Testamento, mucho más allá de la Torá. Y estamos ya entrando en una sección conocida por la comunidad judía, por los creyentes en Dios de la tradición judía, como los profetas anteriores. Nosotros pues tenemos quizás una mentalidad un poco diferente y de eso estaremos hablando en esta sesión. Cuando hablamos de los profetas anteriores, pues claro, los escritos de estos profetas anteriores fueron hechos dentro de una óptica deuteronomista, es decir, dentro de los parámetros del pacto que Dios hizo con su pueblo en el libro de Deuteronomio. La hecatombe que sufrió el pueblo hebreo a lo largo del periodo de los profetas anteriores ocurrió no porque Dios fuese un personaje muy duro o un personaje inflexible, como muchas personas tratan de presentar. No sé si te has escuchado gente que presentan esa imagen del Dios del Antiguo Testamento y lo ponen en contraste con el Dios del Nuevo Testamento y ya sea en forma explícita o implícita, tratan de presentar a un Dios muy duro, un Dios que era inflexible en el Antiguo Testamento, en contraste con un Dios de amor, de misericordia, de bondad en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vamos a la realidad del mismo, podremos darnos de cuenta de que nada de eso es cierto, sino que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios a lo largo del Nuevo Testamento. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero a la misma vez, Dios es un Dios que nos habla. Y justamente cuando nosotros tenemos una sociedad que quiere caminar en contra de los propósitos de Dios, pues entonces sencillamente nosotros pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Así que esta es una de las realidades que tenemos frente a nosotros. Estos hechos que vemos nosotros a lo largo de la historia son debidos a muchos factores, pero en gran medida las desgracias que vemos nosotros a lo largo de esta historia es debido a que el pueblo de Dios se olvidó de quién era Dios. Así que eso es muy importante. En el judaísmo pues se clasifican estos libros como libros proféticos por el hecho de que a lo largo de ese relato histórico Dios habla a su pueblo en forma profética. Y una de las razones por las que la historia leída en estos libros es en gran medida incompleta o fuera de orden cronológico es justamente porque para los autores el enfoque principal de escribir en estos libros era dentro de una óptica profética y no histórica. Otra razón por la que la tradición judía se identifica estos libros como libros proféticos y no históricos es debido a que los rabinos judíos identifican a los autores de estos libros como profetas. Por ejemplo, Josué, quien fue un profeta de acuerdo a la tradición rabínica, es el autor del libro de Josué. De la misma forma, se le atribuye al profeta Samuel los libros de Jueces y Samuel. Y también al profeta Jeremías se le atribuye la autoría del libro de Reyes. Ahora bien, de lo que no hay duda es que estos libros fueron escritos con una mentalidad profética, es decir, con la visión que los profetas del siglo VIII antes de Cristo pues tenían. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener muy claro a la hora de nosotros hablar acerca de estos personajes. Ahora bien, los escritos de los profetas anteriores fueron hechos dentro de una óptica deuteronomista, es decir, dentro de los parámetros del pacto que Dios hizo con su pueblo en el libro de Deuteronomio. Así que eso es sumamente importante porque si no, no podremos nosotros entender esa realidad. Los profetas anteriores es una clasificación dada por eruditos judíos quienes prepararon ese canon del Antiguo Testamento
Y los profetas anteriores pues comprenden el periodo del tiempo desde Josué y los demás jueces de Israel, llegando casi al final del periodo monárquico del reino sureño de Judá. Los libros pertenecientes a esta sección, por supuesto, ya hemos mencionado que es Josué, Jueces, lo que nosotros en nuestras Biblias cristianas tenemos como primera y segunda de Samuel, que en la Biblia hebrea existe solamente uno, es decir, primera y segunda de Samuel están en un solo libro, y de igual manera nosotros hemos separado primera y segunda de Reyes, mientras que en la Biblia hebrea solamente tenemos un solo libro de Reyes, porque la historia está en un solo libro. Cada autor de estos libros es considerado en la tradición judía como un profeta, ya eso lo mencioné anteriormente. Ahora bien, los profetas anteriores cubren un periodo de 7 siglos, desde el llamamiento de Josué hasta la liberación del rey Joaquín. Las razones por las que personajes como Josué fueron clasificados como profetas, bueno, es que sus vidas y ministerios fueron de impacto, por lo que se utilizaban sus ejemplos como herramienta de enseñanza y también para mostrar las profecías cumplidas. Dios hizo advertencias claras, las cuales se cumplieron cada vez que el pueblo se apartaba de Adonai. Así que eso es parte de ese caminar a lo largo de estas escrituras y de poder notar eso en una forma muy vívida. El propósito primordial de la narrativa del periodo de los jueces, los libros de Josué y Jueces, tiene como el fin pues, conectar la historia del pueblo hebreo luego de la muerte de Moisés con el periodo monárquico. O sea que el puente entre el periodo de Moisés y el periodo monárquico ese es justamente el periodo de Josué y Jueces. Y en el libro de Josué pues vemos al pueblo de Israel en Moab presto para cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra de Canaán. Sin embargo, con el pasar de los años y con el pasar de jueces, el pueblo hebreo pues comenzó a obrar en forma errática, de acuerdo a quién era su líder, o si no tenían ningún caudillo entre ellos durante esos momentos de su historia. Ahora bien, entrando más directamente a lo que es el libro de Josué, pues podemos ver que Dios escoge a Josué, que en hebreo es Yeshua ben Nun, como el nuevo sucesor de Moisés. Dios comisiona a Josué y Josué envía espías a Jericó. El pueblo cruza eventualmente el Jordán, acampan en un lugar que se llama Gilgal y el pueblo hace un pacto con Dios allí en Gilgal. Y luego se conquistan las ciudades de Jericó y de Jai, pero a pesar de todo lo experimentado por Josué, quien también comete errores, digamos, en la conquista de Jai y luego con Gabaón. Pese a eso, Josué es una persona que caminaba con un corazón recto delante de Dios. Y él tiene el gran honor y privilegio no solamente de hacer la conquista inicial, pero también de distribuir la tierra de acuerdo a cada tribu. También Josué establece ciudades para los levitas y las ciudades de refugio que Moisés había nombrado y que deseaba que se establecieran por órdenes divinas. También vemos que hay un suceso descrito en la batalla contra los amorreos, en defensa de los gabaonitas, en la que el sol se detiene. Y esta historia es reflejada no solamente en la Biblia, sino también en otros documentos de otras civilizaciones cananeas y semitas hasta aquel entonces. Así que hay evidencia de que ese día el sol no se puso, sino que hubo un tiempo extendido de horas que no eran normales para que hubiese sol y probablemente se detuvo la rotación de la Tierra por ciertas horas. Josué, por supuesto, reconoce el pacto de Dios con su pueblo. En respuesta a ese pacto, él mismo declara que tanto él como su casa seguirían sirviendo al Señor. El pueblo hebreo permanece leal a Dios durante el remanente de esa generación de Josué, pero una vez la generación de Josué muere, pues sencillamente nace una nueva generación que no tenía en su corazón la ley de Dios. Y ya entonces, al final de la vida, pues vemos que
libro de Jueces comienza diciéndonos que Josué muere a la edad de 110 años, luego de ser líder de Israel por unos 25 años. Y también vemos que a lo largo de ese caminar, luego de la muerte de Josué, hubieron 11 hombres y una mujer que fueron escogidos por Dios como jueces de Israel. Y básicamente un juez era un jefe de Estado en ese periodo de tiempo, por así decir, un primer ministro. Y luego de Josué, pues el primer juez mencionado en la Biblia es Otoniel. Otros jueces fueron Ahod, Débora, que es muy conocida, no solamente porque fue la única mujer, sino por la valentía que ella tenía. Gedeón, Abimelech, quien en un momento dado se declaró rey. Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elón, Abdón y Sansón. La clave, por supuesto, de toda la historia descrita en este libro de Jueces lo podemos leer en Jueces capítulo 21, verso 25. Y creo que no solamente lo describe en una forma impecable, pero creo que también es algo que nos hace pensar, porque yo pienso que en el siglo XXI, hoy día, tenemos una sociedad justamente caminando en la misma situación. Dice Josué capítulo 21, verso 25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que justamente vivimos tiempos similares en los cuales tenemos una sociedad que no reconoce a Dios y que sencillamente cada cual hace lo que bien le parezca. O como diríamos en mi tierra, hacen lo que les da la regalada gana. Así que esa es parte de esa realidad. En el libro de Jueces vemos que la generación que entró a Canaán muere, que la nueva generación nacida en la tierra prometida se olvida del Dios de Israel, los hijos de Israel se apartan de Yahweh y sirven a los Baales, y fue un periodo de declive espiritual en el pueblo hebreo. Y por supuesto, entonces Dios permite que los pueblos vecinos se hicieran hostiles hacia ellos, por lo cual Israel vivió una constante lucha con los pueblos cananeos de su alrededor. Cada vez que el pueblo regresaba a Dios, él pues les daba otro líder, otro caudillo. Pero este círculo vicioso en el que el pueblo pues estaba con Dios un tiempo, luego se apartaba y era invadido por otras naciones vecinas, luego regresaban a Dios y el Señor les daba a un caudillo, se mantuvo en esa forma de círculo vicioso por un periodo de 350 años. Así que la lección más importante del libro de Jueces es el hecho de que la existencia de Israel como nación dependía exclusivamente de Yahweh. La obediencia del pueblo a Dios les permitía tener paz y prosperidad, y al alejarse de Adonai constituía en fracaso, hambre, guerra y muerte. Y otra enseñanza que tenemos es que el resultado de un pueblo viviendo fuera de la voluntad de Dios es anarquía. Bueno, ya salimos de Jueces y vamos a entrar a dos libros. Vamos a entrar a Samuel y vamos a entrar a Reyes. Tanto Samuel como Reyes fueron eventualmente divididos en Primera de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El periodo histórico de estos libros es durante el final, por supuesto, del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía. Samuel fue el último juez de Israel, pertenecía a la tribu de Leví y fue adoptado por el sumo sacerdote Elí, convirtiéndose eventualmente en sacerdote. Pero otro elemento importante acerca de Samuel es que él era juez y profeta. Samuel pasa eventualmente el liderazgo bajo protesta a Saúl, quien comienza el periodo monárquico. Y bueno, el libro de Reyes comienza relatando el periodo del rey Salomón y la división de la nación hebrea en dos reinos, el reino norteño de Israel y el reino sureño de Judá. Estos dos reinos vivieron en constante rivalidad con pequeños periodos de paz entre ambas naciones. El reino del norte tenía su capital en Samaria y su territorio era desde Dan hasta Betel con unas 10 tribus.
En cambio, el reino del sur pues mantuvo como capital Jerusalén y llegaba hasta Beerseba, básicamente desde Jerusalén hasta Beerseba, con tan solo dos tribus, era Judá y Benjamín. En el caso de la tribu de Leví, pues la tribu de Leví se dispersó entre ambos reinos, así que la tribu de Leví, por no tener una herencia, como la tenían las demás tribus, pues estaban dispersados y es por eso que tenemos levitas en las tribus del norte y tenemos levitas en las tribus del sur, aunque la adoración al verdadero Dios, el Dios de Israel, se mantenía desde Jerusalén. El reino del norte pues colapsa durante el imperio asirio. Asiria invade Israel y los lleva cautivo en el año 721 a.C. Y bueno, hasta el día de hoy se sigue discutiendo el tema de las 10 tribus perdidas de Israel. Por aquí les voy a dejar un video en el cual usted podrá ver un poco acerca de este gran tema que ha sido de gran interés personal para mí por muchísimos años, de las tribus perdidas. Y el reino del sur, pues bueno, sobrevivió otros 124 años hasta su caída en el año 597 a.C. a manos del imperio babilónico. Y bueno, el libro de Reyes también nos presenta a dos de sus más dinámicos profetas, quienes pese a que no dejaron escritos, han quedado entre los profetas más grandes del pueblo hebreo. Uno de ellos es Elías y el otro Eliseo. Ahora bien, ya entonces entrando en lo que es el periodo de la monarquía, pues ya sabemos que los dos reyes más conocidos o más importantes en la historia del periodo monárquico, pues lo son David y Salomón. David es el rey más importante de todo el periodo monárquico de Israel. David es declarado rey sobre Judá cuando muere Saúl y es ungido como rey de todo Israel cuando el rey Isboset es asesinado. Así que vemos que David comienza su reinado en Hebrón, hasta que finalmente todo Israel se reúne y lo elige como rey de toda la nación. Y los hechos más importantes de su reinado pues, incluyen la captura de Jerusalén, convirtiendo a Jerusalén en capital del reino, el desarrollo de una fuerza militar invencible y la centralización política y religiosa en el reino de Jerusalén. A pesar de que en la tradición oriental el hijo mayor heredaba los bienes del padre, y en el caso de los reyes el trono, en el caso de David tenemos una historia muy diferente. Sabemos que el menor de todos los hijos de David, que se llamaba Salomón, es el heredero del trono. Y Salomón fue un excepcional líder internacional con unas habilidades diplomáticas poco vistas durante este periodo histórico. Salomón fue también un hombre de comercio que trajo consigo una prosperidad inigualable en el reino de Israel. Pero lamentablemente el éxito se le fue a la cabeza a Salomón, siendo él mismo la fuente de su fracaso. Y bueno, ¿qué lecciones importantes tenemos nosotros de todo esto? Bueno, primeramente que una nación conectada a Dios prospera, mientras que un pueblo que se separa de Dios termina en desgracia y muerte. Terminará con invasiones extranjeras, con expulsión de su territorio, con cautiverio y casi con exterminio. La otra importante lección es el hecho de que todos los escritos de los profetas anteriores tienen como fin presentar las acciones de Dios en respuesta a las acciones del pueblo hebreo en medio de un pacto hecho entre ellos con Dios. Y estas acciones, por parte de Dios, más allá del juicio, nos demuestran el amor, la misericordia divina, la paciencia del Señor con todo su pueblo escogido. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este caminar por estos libros y confío de que usted pueda continuar haciendo los trabajos, y cualquier pregunta que usted tenga respecto a esta semana puede comunicarse conmigo y yo muy gustosamente estaré para responderles. Que el Señor os continúe bendiciendo y nos vemos la próxima semana.